¿Qué significa que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya dictara una orden internacional de detención contra Vladimir Putin? ¿Qué efectos reales puede tener esta orden de detención contra el presidente de Rusia? ¿Qué impacto va a tener o está teniendo sobre la imagen del líder ruso? La Corte Penal Internacional con sede en La Haya nace en el 2002 en virtud del Estatuto de Roma, que fue firmado en 1998. El Estatuto de Roma tipifica los crímenes por los cuales líderes mundiales o líderes de facciones en distintos conflictos pueden ser acusados por ese tribunal internacional. Los crímenes tipificados para la Corte Penal Internacional son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. En el caso de Vladimir Putin y de Vova Belóveda, que es la máxima responsable de las políticas de protección de los derechos de la infancia en Rusia, tienen que ver con un crimen de lesa humanidad, ¿no? Como es el de las deportaciones en masa. En este caso se trata del secuestro y traslado forzoso o deportación forzosa de miles de niños ucranianos que son entregados a familias rusas para ser de hecho rusificados culturalmente. Este es un crimen de lesa humanidad, un crimen que está probado por los propios Vova Belóveda y el propio Vladimir Putin, porque ellos públicamente en reiteradas oportunidades han hablado de ese traslado forzoso de niños, lo llamaron el rescate de niños ucranianos. Bueno, pero ¿qué efectos puede tener en la realidad? Bueno, en la realidad el único efecto es que Vladimir Putin va a tener dificultad para visitar cualquiera de los 123 países que han suscrito el Estatuto de Roma y por ende aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Rusia no lo ha suscrito al estatuto, mejor dicho, lo suscribió en un primer momento, pero luego no ratificó ese reconocimiento, tampoco Estados Unidos, tampoco la República Popular China, tampoco Ucrania. Ahora, en este caso, vale la jurisdicción sobre el conflicto ucraniano porque Zelensky aceptó que la Corte Penal Internacional actuara sobre el conflicto. Por lo tanto, tanto él como presidente de Ucrania, como Putin, como presidente de Rusia, como cualquiera de los actores de la guerra que se está desarrollando en Ucrania, son susceptibles de ser juzgados o denunciados por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y el primer denunciado ha sido Vladimir Putin. ¿Qué impacto tiene esto en su imagen? Bueno, indudablemente tiene un impacto fuerte, porque lo coloca en una lista donde figuran tipos despreciables, criminales de la peor calaña. En esa lista está, por ejemplo, el expresidente de Liberia, Charles Taylor, un sanguinario dictador que había sido miliciano y sumamente cruel, y fue acusado por la Corte Penal Internacional por instigar los crímenes de guerra en el conflicto interno que se vivió en Sierra Leona, el país vecino a Liberia. En esa misma lista está Omar al-Bashir. Omar Hassan al-Bashir es el ex dictador que imperó sobre Sudán con mano de hierro y altísima criminalidad durante 3 largas y oscuras décadas. Y fue acusado por la Corte Penal Internacional por las masacres cometidas en la limpieza étnica en la región de Darfur, en el sur de Sudán. Hay otros personajes despreciables como Bosco Ntaganda, que era un miliciano, el líder del Frente Patriótico de Liberación del Congo, que fue acusado en el Tribunal de La Haya por la masacre para exterminar a la etnia Lendu en el este del Congo. En esa lista en la que ahora está Vladimir Putin también hay otros seres despreciables, como el expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, acusado, juzgado
e incluso murió en una cárcel en La Haya al ser encontrado culpable de los delitos de crímenes que le había imputado la Corte Penal Internacional. Slobodan Milosevic fue juzgado por la limpieza étnica contra los albaneses en Kosovo y también por impulsar la limpieza étnica contra los musulmanes en Bosnia-Herzegovina. De ese conflicto también salieron las imputaciones contra Radovan Karadzic y contra el general Ratko Mladic, acusados, entre otros, por la masacre que exterminó a miles de bosnios en Srebrenica, una ciudad de Bosnia-Herzegovina donde se produjo un exterminio. Con esos personajes va a convivir ahora la imagen de Vladimir Putin, porque esta denuncia contra él lo coloca en esa lista, donde además hay otros seres despreciables. Muchos otros líderes no llegaron a ser juzgados por la Corte Penal Internacional, sino que fueron juzgados por tribunales nacionales. El caso de Hissène Habre, el ex dictador del Chad, que fue juzgado y condenado por un tribunal senegalés. El caso de Hosni Mubarak, juzgado y condenado por un tribunal del Cairo debido a las masacres o a la represión criminal contra las protestas en la Plaza Tahrir, en la capital egipcia. El general Ríos Montt por el genocidio de mayas entre 1980 y 1981 en Guatemala. Pero todos estos no fueron denunciados por la Corte Penal Internacional. En la lista que entra Putin es en la lista en las que están los que antes mencioné. Y Putin va a ser el primero que entra en esa lista siendo presidente en funciones de una superpotencia y de un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Es justo que a Putin lo conviertan en el primer presidente de una superpotencia y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en recibir semejante acusación y entrar en semejante lista de despreciables? No, debiera haber otros también. O sea, es justo que se lo haya denunciado a él por lo que se lo denunció, y pueden acusarlo de otros crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma y que se están cometiendo visiblemente en la guerra de Ucrania. El crimen de agresión por iniciar una guerra que no tenía justificación, que no tenía ninguna motivación real, otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra como las masacres de Bucha, como los bombardeos de saturación sobre Mariupol. En fin, es justo que a Putin lo hayan puesto en esa lista. También tendría que estar George Walker Bush, el presidente que, mintiendo a su país y al mundo entero, inició la invasión de Irak en el 2003, aduciendo que había arsenales de destrucción masiva, a pesar de que una comisión de expertos encabezada por el experto sueco en armamentos, Hans Blix, había llegado a la conclusión de que Saddam Hussein ya no tenía esos arsenales con armas químicas, biológicas y bacteriológicas. Los había poseído porque los usó en guerras anteriores, pero ya no los tenía. Con una mentira, Bush hijo inició aquella guerra en Irak, que no solo convirtió a Irak en un agujero negro que supuró yihadismo del más lunático y del más criminal, sino que además cometió otros crímenes de lesa humanidad, como los que se descubrieron en la cárcel de Abu Ghraib, que fue de hecho una suerte de campo de concentración. Es cierto, Vladimir Putin no debiera ser el único de figurar en esa lista, pero merece estar donde lo acaba de poner la Corte Penal Internacional de La Haya.